Bueno, la ventilación es lo que vamos a ver como aplicación de las leyes de los gases a este fenómeno. Como siempre vamos a tratar de definirlo, y la ventilación es un proceso mecánico mediante el cual se lleva aire fresco desde el exterior atmosférico hasta los alvéolos, y aire que va a estar cargado de anhídrido carbónico desde los alvéolos al exterior. Entonces, en este esquema que ven acá, nosotros tenemos la sangre. Esta viene a ser la sangre pulmonar. Recuerden que el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Y acá tienen los gases que entran, y obviamente todo se va a tratar de intercambiar gases con la sangre. El proceso mecánico por el cual se produce este intercambio de gases entre el exterior y los alvéolos, y de los alvéolos al exterior, constituye la ventilación pulmonar. Entonces, la ventilación total va a ser de 7.500 mililitros por minuto, dado que la frecuencia, generalmente, la frecuencia respiratoria, cuántas veces respiramos por minuto, es de alrededor de 15. Eso es variable, vamos a ver más hacia el final de estos teóricos. Y el volumen corriente, en ausencia de ejercicio, en reposo que respiramos, es de alrededor de 500 mililitros. Por lo cual, multiplicando este número por la frecuencia respiratoria, tenemos la ventilación total que tenemos por minuto. Ahora, de estos 500 mililitros que en cada proceso de ventilación entran a los alvéolos, van a quedar 150 mililitros en un espacio anatómico muerto porque carece de alvéolos, según vimos hace un momento en la parte anterior de esta clase. O sea, estamos hablando de las vías respiratorias. Y entonces la ventilación alveolar va a tener que ver básicamente con la cantidad efectiva de esta ventilación total que llegó a los alvéolos. O sea que a cada respiración del volumen corriente hay que restarle 150 mililitros para tener una idea de esa ventilación alveolar. El gas alveolar es de alrededor de 3.000 mililitros. Ahora, fíjense que la ventilación alveolar, esto es un concepto importante, y lo que tiene que ver con el gasto cardíaco, esto van a ser casi que 5 litros por minuto, y esto también casi 5 litros por minuto, o sea que la relación es aproximadamente de 1 entre los dos. Tienen que tener en cuenta esto que dice acá, que hay una variación considerable alrededor de estos valores que no son fijos y son variables entre distintas personas, ¿no? Esto era para mostrarles lo que recién les comenté, de dónde sale 500 menos 150 por 15 es lo que me da estos 5.250 que tengo acá. Antes hicimos la otra cuenta que era esto por esto para que me dé esto que tengo acá. Recuerden que los flujos van a ser directamente proporcionales a las diferencias de presión, siempre y cuando estemos en regímenes laminares, como vimos en las clases de hemodinámica. Por lo tanto, saber estos flujos me va a dar una idea de las diferencias de presiones. Respecto a la composición del aire, nosotros tenemos que en el aire normal tenemos distintos gases que van a componer el 100% de la mezcla, y en el aire vamos a tener 78% de nitrógeno, casi un 21% de oxígeno, 0,03% de anhídrido carbónico, y va a haber casi un 1% de argón. Y no hay, si es aire seco, no va a haber agua. Por lo cual, teniendo los porcentajes y sabiendo que la presión atmosférica es 760, si nosotros multiplicamos esto por esto, nos da la presión parcial
al nivel del mar en milímetros de mercurio para cada uno de estos gases. Y podemos tener también la fracción que hay en el aire, pero en el caso de tener un aire ya no seco, sino que húmedo. O sea que hasta acá es lo que tiene que ver con el aire seco y esta parte tiene que ver de la tabla tiene que ver con el aire húmedo. Entonces fíjense que los porcentajes cambian un poco respecto a esto y ¿quién aparece ahora? Aparece el agua. Tiene este porcentaje. Entonces, cuando multiplicamos este 100% por 760, que es la presión atmosférica, me va a dar que estos van a ser los valores de presiones parciales que yo voy a tener a nivel de el aire húmedo cuando ya recién comienza a penetrar en el organismo. Fíjense que dentro del organismo este número, recuérdenlo, va a haber 47 milímetros de mercurio referentes a la presión parcial del vapor de agua, simplemente porque estamos en un ambiente húmedo dentro del cuerpo. Y a nivel alveolar tenemos básicamente que esto se distribuye de esta manera que está acá. Es decir, fíjense cómo el oxígeno, cuando llegamos a los alvéolos, básicamente es aún menor. ¿Por qué? Porque va a estar pasando continuamente de los alvéolos a la sangre. Y el anhídrido carbónico es mayor. ¿Por qué? Porque va a pasar de la sangre a los alvéolos. En tanto, los otros permanecen con pequeñas variaciones simplemente. Así que esto es lo que hay a nivel alveolar y cuando el individuo expira, lo que va a ocurrir es que va a haber una mezcla de lo que había en el área alveolar y lo que hay en la entrada del aire cuando se humedece a nivel de la tráquea. Entonces, vamos a tener valores intermedios a nivel del aire expirado entre este y este. Entonces, fíjense cómo tenemos un valor intermedio para casi todas las circunstancias. De acuerdo a la ley de Dalton, la presión parcial de un gas es la fracción molar de dicho gas multiplicada por la presión total. Entonces, la fracción en el aire seco del oxígeno va a ser 21%, lo que está acá, por 760. Bueno, en este caso consideraron el vapor de agua como 47 milímetros de mercurio. Entonces, si hacemos eso, tenemos que multiplicar por esta resta esa fracción y me da 149 milímetros de mercurio. En realidad, esta es la fracción que está ocurriendo en el aire húmedo al inicio de la entrada en el organismo a nivel de la tráquea. Ese 149 es lo que se encuentra acá. Si hacemos el mismo procedimiento para el caso del anhídrido carbónico, nosotros vamos a ver que es 0,03% es lo que tenemos de anhídrido carbónico y acá tengo que hacer la resta de nuevo de los 47 milímetros de mercurio correspondientes al vapor de agua, entonces me queda 0,21 milímetros de mercurio de presión parcial para el aire que recién entra y se humedece. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos, por la ley de Henry, va a entrar en disolución en el agua. Acá tienen entonces el aire humedecido, la capa de aire que está por encima del agua, y entonces se van a producir en base a la ley de Dalton la solución de ya sea el vapor de agua dentro del agua o del oxígeno dentro del agua, haciendo que baje la presión parcial respecto a la presión atmosférica.
Esto es para mostrarles nomás la correspondencia entre esta tabla y aplicar la ley de Dalton, cómo podemos sacar los valores de la misma. Y con la ley de Henry, que es la que estábamos viendo acá, nosotros podemos calcular qué cantidad de oxígeno, qué concentración de oxígeno va a estar disuelta en base al producto de la presión parcial del oxígeno por la solubilidad del oxígeno en el agua. La solubilidad del oxígeno en el agua es este cociente que vemos acá, 0.0013 milimolar por milímetros de mercurio. Y eso entonces me va a dar que teniendo en cuenta para, digamos, una presión parcial de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, la cantidad de oxígeno disuelto que va a haber va a ser de 0,13 milimolar. Me permite calcular cuánto hay disuelto a este nivel, ¿sí? Y con 40 milímetros de mercurio va a haber 0,05 milimolar de oxígeno disuelto. Ahora, ese oxígeno disuelto va a poder entrar a los glóbulos rojos y se va a unir a la hemoglobina. Acá tienen para las distintas cantidades de oxígeno disuelto que uno puede tener, en qué porcentaje va a ir quedando saturada la hemoglobina. Normalmente vamos a andar con 95% o más de saturación de la hemoglobina dentro del glóbulo rojo, lo cual corresponde a las presiones parciales de oxígeno que van a ser de 90 o 100 o mayores. Esta es la curva de disociación de la oxihemoglobina a pH 7,4 y temperatura de 38 grados centígrados. Esto simplemente es para que vean la ley de Henry aplicada a todos estos conceptos y para 100 milímetros de mercurio, el cálculo que hicimos, cómo llegamos a 0,13 milimolar, y para 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, cómo es que llegamos a 0,05 milimolar. Fíjense que, ¿por qué nos importa 100? Porque en el aire alveolar, recuerden que la concentración en milímetros de mercurio del oxígeno anda muy cercano a 100. O sea que esta es una situación que vamos a tener y esta es la otra situación que vamos a tener respecto a el oxígeno. Entonces, de acuerdo a la difusión del gas disuelto, nosotros vamos a tener membranas semipermeables y se va a producir un pasaje de donde hay más concentración de oxígeno disuelto a donde hay menos concentración de oxígeno disuelto, simplemente por difusión. ¿Sí? Respecto a las leyes de los gases, vimos que la ley de Boyle, hecha para temperatura constante, implica, y un número determinado de moléculas de gas, implica básicamente que este producto es constante. La ley de Charles implica la relación de volumen a temperatura. La ley de Gay-Lussac, la relación de presión con temperatura. A veces se juntan estas y se hace lo que se denomina una ley combinada, y es que el producto de presión por volumen dividido temperatura se mantiene constante para un determinado número de moléculas del gas. Y así llegamos a la famosa P por B igual nRT, que es la ley general de los gases para los gases ideales. N se expresa en moles, que viene a ser el número de gramos por peso molecular, y R es la constante de los gases, que tiene un valor de 0.0821 atmósfera por litro mol grado Kelvin. Así que las unidades acá de presión, en general vamos a tener atmósferas o milímetros de mercurio como unidades,
El volumen generalmente vamos a emplear mililitros o litros y la temperatura en general se va a hablar de grados Kelvin, que básicamente lo único que cambia respecto al centígrado es que el cero es el cero absoluto, o sea, menos 273 grados bajo cero. Entonces, esta es la ecuación general de los gases, esta es la combinada, y si uno aplica estas leyes a las condiciones que existen en el cuerpo, que es lo que ven como B, o atmosféricas, que es lo que uno ve como A, uno puede sacar cuál es el cambio de volumen que hay a nivel del cuerpo como consecuencia de tener distintas temperaturas dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. Y vemos que esta es la relación, despejando simplemente delta V para el cuerpo, body temperature, en condiciones estándares. Simplemente paso esto para este lado. Y entonces, si yo sustituyo ahora en estos términos, sustituyo lo que los valores por lo que son, puedo tener la correspondencia de las variaciones de volumen en el cuerpo para una determinada variación de volumen que ocurre a nivel atmosférico. Entonces, esto que está acá es 760 menos 47 porque es el cambio a nivel del cuerpo, donde la presión parcial de agua es 47. En el caso atmosférico, si está totalmente seco es 0, pero normalmente hay algo de humedad, por lo cual generalmente va a ser más bien 24, lo más común. La temperatura del cuerpo, que esté esto que ven acá, van a ser 273 más 37, lo cual da 310 grados Kelvin, que es lo que hay acá. Y esto es simplemente tomando unos 25 grados de temperatura como la temperatura ambiental, les va a dar 298. Por lo cual, en estas condiciones que son muy habituales de encontrar atmosféricamente, vamos a ver que hay que multiplicar por 1.074 y una diferencia de volumen en la atmósfera para saber cuánta es la diferencia de volumen dentro del cuerpo.